Usar un plano esquemático es la clave del éxito para la mayoría de las reparaciones electrónicas. Hola, ¿qué tal? Te prometo que si te quedas hasta el final de este video, te enseñaré lo que debes saber para que estas hojas no te vuelvan loco. Y ahora haré una pregunta que sé que muchos deben tener. O sea que si me llega un equipo que no tiene esquemático, ¿no podré repararlo? Pues la respuesta es que sí podrás repararlo aún si no tienes el esquemático. Pero para eso debes conocer lo que te enseñaré a continuación. Número 1. Identificar los archivos. Empecemos con este que tenemos acá, siendo uno de los preferidos y más populares, llamado Hardware Solution. Consiste en una foto de la placa principal. También puede ser una foto de la subboard, pero en este caso tenemos un ejemplo de la placa principal. Y dependiendo de la parte en la cual nosotros estamos buscando la falla, vamos a tener unas líneas. Por ejemplo, si estamos buscando una falla de carga, si estamos buscando una falla de imagen, si estamos buscando una falla de Wi-Fi, etcétera, así con todas las partes de la placa. En este caso tenemos un ejemplo de diagnóstico de carga. Por acá tenemos otro archivo que es el esquemático eléctrico, el esquemático completo. Este esquemático va de la mano con el layout, que sería este otro archivo de acá, en el cual vamos a encontrar los números de partes del equipo que estemos revisando. Otro archivo que tenemos por acá es un bitmap. Es básicamente un layout, pero con interacción, es decir, que podemos tocar los pines y saber hacia dónde se comunica una línea con otra. Otro archivo que tenemos por acá es un manual de servicio. En pocas ocasiones nos puede ayudar, sin embargo, para una revisión inicial puede servir, ya que esta es la revisión que recomienda el fabricante, evidentemente dependiendo de la falla que tengamos. Por ejemplo, acá tenemos, si estamos revisando una falla en el puerto de carga, tenemos este otro archivo por acá que es un diagrama de bloques. No es lo mismo que un esquemático, ok, es un diagrama de bloques. Y ya vamos a ver para qué nos va a servir cada uno de estos archivos. Por ahora los estamos identificando. Aquí tenemos otro archivo que ya sería un datasheet. Este es un archivo específicamente de un componente, es decir, es la hoja de datos completa de un único componente, por ejemplo, de un circuito de carga o de un PMIC o de un procesador, etcétera, de un circuito integrado desglosado completamente en esta hoja. Ya vamos a ver para qué nos sirve cada una de estas hojas o cada uno de estos archivos. Y por acá tenemos un part list. Acá nos dice Main Eléctrica Part List, es decir, una lista de partes eléctricas de la placa principal. Así que pasamos ahora al punto número 2. ¿Para qué sirven cada uno de estos archivos? Empezamos nuevamente con el Hardware Solution. Como les dije al principio, dependiendo de la falla que nosotros estemos buscando, vamos a usar un Hardware Solution en específico. Por ejemplo, aquí tenemos el de carga. Esto nos ayudará a hacer un seguimiento de una forma más sencilla, ya que básicamente es como que si estuviésemos viendo la placa que estamos revisando en comparación con una que tenemos acá, y nos va a decir de dónde va haciendo conexión cada una de las líneas, cada uno de los componentes, de dónde a dónde llegan. Con ayuda de estos colores y el nombre de la línea vamos a identificar esas partes. Así podemos ejecutar un seguimiento de una línea más rápido y más fácil. Sin embargo, un Hardware Solution nos sirve únicamente para una revisión inicial y, como lo dije antes, una revisión rápida. ¿Por qué? Porque no nos va a entregar toda la información relacionada con esa falla que estamos tratando de diagnosticar. Por ejemplo, en este Hardware Solution solo nos habla de la línea de datos positivos, datos negativos, VBus y VBAT. Solo 4 líneas, pero en una falla de carga no solamente son estas 4 líneas las que tienen relación con esa falla, pero sí puede servirnos para un análisis inicial, y por supuesto que sí, puede estar la falla ahí, pero no son los únicos lugares donde puede estar. Así que por eso es importante conocer esa información, que en el Hardware Solution no vamos a encontrar todo lo relacionado. Así que una vez que nosotros hagamos una revisión con uno de estos archivos y no encontremos la falla ahí, no quiere decir que ya la placa no tiene salvación. Para eso tenemos que pasar a buscar mayor información y, por supuesto, conocer la estructura del funcionamiento de cada una de estas partes. Ese siguiente archivo es el esquemático. En el esquemático nosotros vamos a encontrar toda la información que necesitamos para un diagnóstico. Vamos a encontrar cada uno de los componentes, cada una de las líneas y cómo se relacionan. Pero el esquemático por sí solo no nos va a servir. Tenemos que usarlo de la mano con un layout, que el layout es el mapa. Así que llevándolo a una comparación cotidiana, digamos que el esquemático son las direcciones, pero simplemente en formato texto. Es decir, como que yo le diga un ejemplo, avenida 7 con calle 8. Si usted se va a dirigir a esa dirección, tendría que, bueno, número 1, preguntar dónde queda exactamente, o si ya ha ido, relacionar los lugares que están cercanos a él para poder llegar. Pero si estamos en una ciudad que no conocemos y no tenemos a quien preguntarle, por ejemplo, nos tocaría utilizar un mapa. En este caso, el mapa es el layout. El layout
lo que va a decir es precisamente la dirección como si lo estuviéramos buscando en un mapa, por ejemplo, como si estuviésemos buscando en Google Maps. Vamos a hacer un ejemplo. Así que si yo quiero saber dónde está un componente, sea un componente como un condensador, una resistencia, un diodo o un circuito integrado, simplemente lo que hago es buscar el nombre de ese componente y lo busco ahora en el layout, en el mapa, y ahí me lo indica. Estos archivos son archivos PDF que nos van a permitir realizar búsquedas. En este momento yo estoy utilizando un programa que contiene estos archivos dentro de él, pero por supuesto que también podemos encontrar estos archivos fuera de programas que no sean de pago. Claro está que los programas que utilizamos de pago para tener acceso a estos archivos nos permite una amplia gama de opciones a nivel de modelos que necesitemos revisar. En este momento no vamos a hablar sobre el tema de cómo encontrar estos archivos, dónde buscarlos, sino qué son cada uno de ellos y para qué nos sirven. Esos son los dos pasos por los cuales vamos, pero aún nos quedan 4 puntos más que debes conocer. Entonces, para eso nos va a servir estos 3 archivos que hemos visto hasta ahora. Bien, aquí tenemos otro archivo que es el bitmap, que es como un mapa pero ya interactivo, es decir, que este es como si fuese un mapa antiguo, una hoja, y este es como si fuese un mapa más actual, es decir, en el teléfono, en Google Maps. Y aquí básicamente es lo mismo, solo que con la diferencia de que acá en el esquemático, si yo quiero saber cuántos componentes se comunican con esa línea, debo hacerlo de forma manual, buscando componente por componente. En cambio acá, lo que nos va a servir es, por ejemplo, para cuando yo doy clic en uno de estos componentes que busco en el esquemático, de una vez me va a decir, con ayuda de esta línea que se crea acá, cuáles componentes están conectados con esa misma línea. Otra de las cosas que me va a servir para hacerlo de forma automática es, por ejemplo, ubicar un pad o un pin en específico. Si vamos acá al esquemático, este nos dice por acá que tiene una parte llamada D18, que es un pad o un pin en específico de este circuito, que sería el UCP400. En este caso hace referencia al procesador. Entonces, si nosotros nos vamos acá al layout, en el UCP400, en ninguna parte vamos a encontrar ese número de pin. Una forma de hacerlo más fácil de encontrar ese pin es irnos con ayuda del bitmap, ubicar el circuito, el UCP400, y vamos a buscar acá, bueno, en este caso, este programa, tenemos que activar la función por aquí, ver información de pads, y ahí nos va a mostrar el número del pin. Debo aclarar que estos bitmaps se encuentran mayormente en programas que son de pago, ¿ok? Los bitmaps esquemáticos sí podemos encontrarlos por fuera, es decir, no necesariamente en un programa de pago, pero estos bitmaps sí. Por ejemplo, estábamos buscando el pad D18, así que vamos a ir aquí a buscar entre estas letras hasta encontrar la letra D. Aquí la encontramos, la D, y ahora nos vamos al 18, D18, aquí está. Y si nosotros hacemos clic, ya sabemos hacia dónde se comunica esa línea. Aquí nos dice que el pin D18 llega directamente a estas resistencias de acá. Vamos a hacerle el seguimiento aquí para ver si eso se cumple de esa forma. Y aquí efectivamente vemos que va a estas resistencias, a esta de acá y a esta de acá. Aquí lo vemos claramente, ¿ok? Entonces, el bitmap nos ayuda a facilitar también el seguimiento de líneas con mayor información. Y por supuesto que hay técnicas para sacarle el máximo provecho al uso de estos archivos. Pero para eso debemos conocerlos más a fondo y conocer cómo funciona cada una de las partes de un celular. Así que te hago la invitación a la Academia TechGN, donde encontrarás un curso que te ayudará con eso. Pero además también te ayudaré a encontrar fallas, aumentar tu conocimiento y tus habilidades. Así que no esperes más y hazte parte de nuestros estudiantes. Continuemos acá. Tenemos el manual de servicio, que este nos va a servir en caso de que no encontremos ningún tipo de información para realizar un diagnóstico básico de ciertas partes. Por ejemplo, aquí tenemos una revisión del puerto USB. Estos manuales de servicios vienen acompañados con lo que son el layout, ya que ellos nos van a mandar a revisar ciertas partes. Por ejemplo, acá me dice inicio, ¿no? En el inicio debo checar la board. Entonces, checarla significa visualmente, ¿no? Que no vea nada roto, que no vea el puerto de carga en mal condición, etcétera. Una inspección visual. Ahora, si esa inspección visual pasa, entonces le digo que sí y me dice que vaya a revisar otras cosas. Pero ahora, por ejemplo, si esa revisión no pasa, me dice que cambie la subboard. Entonces, usando esta lógica, se va realizando un análisis, un diagnóstico de forma básica. Pero como vemos, en la mayoría de los casos me va a sugerir, por ejemplo, que cambie unas piezas o va a llegar a un punto en el cual no me da más pasos, porque suelen ser manuales de servicio de revisión de nivel básica. Entonces, esto nos va a servir para eso, ¿ok? Como les decía, hay diferentes partes para revisar. Esto nosotros podemos hacerlo como una revisión inicial, por ejemplo, en un caso de que no tengamos un hardware solution, de que no tengamos un esquemático. Y
desde mi punto de vista, los hardware solution han reemplazado los manuales de servicio, ¿sí? Ahorita es bastante común y muy sencillo en programas como esto encontrar hardware solution, que básicamente sería casi que lo mismo que un manual de servicio, con la diferencia de que acá no nos va a decir qué tenemos que revisar, sino nos señala dónde está lo que hay que revisar. Pero si ya nosotros tenemos un nivel en el cual sabemos qué es lo que hay que medir, un voltaje, una caída de tensión, una resistencia, etcétera, básicamente es aplicar los mismos, pero ahora con un hardware solution, ¿ok? Entonces eso es desde mi punto de vista. Continuamos acá ahora con lo que sería un bloque de diagrama. Un bloque de diagrama nos va a servir para saber cómo están conectados los periféricos o los circuitos con el procesador. Por ejemplo, aquí tenemos conexión de Wi-Fi con lo que es el procesador, conexión de la radiofrecuencia, conexión del audio, conexión de las cámaras, ¿ok? Me va a indicar los bloques del procesador. Por ejemplo, aquí tenemos chipset RFFE, por acá tenemos conectividad a través de lo que sería USB, etcétera. Tenemos acá lo que es multimedia, lo que es parte de la memoria, ¿ok? Para eso nos va a servir, para saber cómo se conectan cada una de esas partes. No nos va a entregar gran información, pero sí podría darnos una pequeña idea. Aquí tenemos también un bloque de diagrama, por ejemplo, de la parte de lo que sería la radiofrecuencia. Funciona igual, solo que ahora un poco más detallado o más centrado en una sola parte. Como les decía, no nos va a dar una información exacta, pero sí nos va a dar una idea de cómo están conectados los componentes, es decir, con qué se conecta la antena, con qué se conecta, por ejemplo, el transceiver, y señalándonos en qué dirección se conectan. Y por acá tenemos lo que es un datasheet. Y ojo, porque aquí va una de las partes de cómo reparo cuando no tengo un esquemático. Sin embargo, quédate hasta el final del video para que puedas comprender y captar toda la información. Bueno, el datasheet es una hoja de datos de un circuito en específico. Por ejemplo, en este caso MT6323, y esto nos va a servir para saber exactamente, por ejemplo, cuando no tenemos un esquemático de un equipo, podemos acudir a uno de estos datasheets y nos va a servir para saber qué son cada uno de los pines que tienen este circuito, o de los pads que tiene este circuito. Esta hoja nos va a hablar exclusivamente solo sobre el PMIC. Además de eso, para hacer una comparación con otro modelo que tenga este mismo circuito, también nos va a servir para conocer qué significan esas nomenclaturas que tienen los circuitos, o más bien qué significa esa línea, para qué sirve esa línea. Por acá nos va a decir que la línea en el A4 es un Xout, y acá nos va a decir que está en inglés, pero nosotros podemos simplemente copiar esta información o escribirla en el traductor y tener una mayor comprensión de lo que está sucediendo en esa línea. Estas son unas de las aplicaciones que se le dan a estas hojas de datos al nivel de reparación. Por último, tenemos acá lo que es el part list. Este archivo nos va a servir con ayuda de lo que es el layout, por ejemplo, cuando no tenemos información sobre un componente. Supongamos que nosotros necesitamos saber de qué capacidad es este componente, porque supongamos que no está en la placa, se perdió, se voló, y ahora yo necesito reponerlo, pero no tengo una placa igual y me toca, bueno, buscar en otra placa para encontrar un donante. Una de las formas es buscar en el esquemático, pero en muchas de las ocasiones el esquemático no tiene esa información tampoco. Solo me dice que es el condensador, pero no dice de cuántos voltajes, de cuántos faradios, ¿ok? Entonces, en esos casos, a mí me va a servir porque con el part list yo puedo buscar, por ejemplo, vamos a decir, no un circuito, porque el circuito sí tiene la serigrafía encima del circuito, me dice qué modelo es, pero, por ejemplo, con una resistencia, vamos a buscar el número de parte eléctrica, vamos a copiarlo, nos vamos a ir a Google. Aquí me dice que la R4019, la R4021 y la R5008 son la misma a nivel de número de parte, ¿ok? Entonces, un ejemplo nuevamente, supongamos que yo estoy en mi layout, quiero saber el componente, supongamos, no va a coincidir acá en este ejemplo porque este es un modelo y el que estamos acá en el part list es otro, así que voy a cerrar acá un momento y voy a abrir el modelo exacto que tengo allá. Ok, ahora sí, entonces, supongamos que voy a buscar este componente, porque no sé su valor, voy a mi part list, vamos a buscarlo acá, aquí lo tenemos, me dice que estos tres componentes son el mismo, ¿ok? Entonces vamos a buscar este código, nos vamos a ir a Google, lo copiamos y lo buscamos, me va a arrojar varias páginas, vamos a entrar en esta primera, a ver qué nos dice acá. Ok, aquí no encuentro gran información. Bien, aquí ni siquiera es necesario entrar en la página, ya me lo dijo, acá está que es un condensador cerámico que es de 10 microfaradios con una tolerancia del 20% y de 10 voltios. Ya con eso yo sé de qué valor es este condensador y lo puedo buscar en otra placa por esos valores, ok. Entonces esa es una de las aplicaciones o la aplicación más funcional que se
se le puede dar a un par list. Así que ahora pasamos al punto número 3 y ese punto es conocer las principales simbologías. Ok, por ejemplo, aquí tenemos la simbología de un capacitor o un condensador. Aquí tenemos la simbología de una tierra. Por acá tenemos la simbología de una resistencia y eso es uno de los puntos principales. Si tú quieres conocer las simbologías con más detalles, anteriormente realicé una lista de reproducción sobre cada una de estas simbologías. Así que si no las conoces, en la descripción te estaré dejando el link de esa lista de reproducción para que puedas verla por completo y así te pongas al tanto de cada una de estas simbologías. Pasamos al punto número 4, el cual es conocer las principales abreviaturas de las líneas. Por ejemplo, VDD. VDD hace referencia a voltaje de drain, pero obviando estas dos letras, con la letra V ya sabemos que eso significa un voltaje. Entonces será importante conocer esas principales abreviaturas para que nosotros podamos navegar de forma más sencilla en el esquemático y no nos perdamos al momento de hacer seguimiento y al momento de saber de qué se trata esa línea que estamos siguiendo. Recuerda que en la descripción del video te estaré dejando una lista de reproducción que te ayudará con eso. El paso número 5 será hacer seguimiento de las líneas. Sé que para algunos es complicado y también sé que hay muchos archivos que se complican más aún. Por ejemplo, si nosotros tenemos un archivo de un equipo Samsung específicamente con procesador Exynos, será muy fácil hacer el seguimiento, ya que simplemente con nosotros buscar el nombre de esa línea en lo que es el archivo PDF nos estará llevando o navegando a través de las diferentes hojas donde encontramos ese mismo nombre y de esa forma nosotros saber con qué componentes va teniendo relación y eso básicamente es hacer el seguimiento. Pero hay otros archivos que se complican. Por ejemplo, vamos a abrir uno. Aquí tenemos un esquemático el cual tiene estas otras líneas acá que se pueden tocar y entonces al momento de nosotros tratar de hacer un seguimiento se corta la búsqueda o se corta la línea y no nos da un resultado adecuado. Por ejemplo, si yo quisiera hacer seguimiento a esta línea de acá, tengo que hacer un buen zoom y esperar que aparezca, que cambie el mouse del dedito a esta forma de acá de búsqueda, ¿no? A esta forma de escritura, como si fuese a iniciar un texto. Y ahí es que puedo seleccionarla, ¿sí? Ahí se selecciona y es que yo puedo hacerle el seguimiento correcto. Entonces, ese es un truco para poder hacer el seguimiento correcto. Hacer bastante zoom, esperar que cambie acá y entonces hacer el seguimiento. Ya que si no lo hago así, simplemente yo toco acá, entonces fíjense, me lleva a otro lado que no tiene nada que ver. Toco acá y me lleva a otro lado que no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, cuando nos encontremos estos tipos de archivos, mayormente los vamos a encontrar en procesadores Qualcomm o también en procesadores MTK. ¿Ok? Siempre que veamos así, tenemos que hacerle esa opción. Otra opción es simplemente en el buscador escribir el nombre de la línea. VREC-L10A-1P8. Hacemos seguimiento, ahí no nos busca. Esto nos va a dar un poquito más de trabajo y nos va a alargar un poco más el tiempo del diagnóstico porque tenemos que estar escribiendo el nombre de la línea, pero es una solución en caso de que no nos permita ni siquiera haciendo zoom, esperando que aparezca el icono este de iniciar un texto para poder hacer el seguimiento correcto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa situación al momento de realizar un seguimiento de línea en diferentes esquemáticos. Recuerda que de igual forma en la descripción del video te voy a dejar una lista de reproducción donde tocamos diferentes temas como la simbología, algunas líneas, hacer seguimiento a las líneas. Entonces si aún no dominas ese tema, te espero por allá. Ahora pasamos a uno de los puntos más importantes, más aún si aún no dominas el tema a la perfección. Y el punto número 6 es una técnica para aprender a realizar todo este tipo de uso de estos archivos de forma más fácil. La técnica consiste en realizar prácticas y las prácticas las vamos a realizar de esta forma. Nosotros podemos abrir un hardware solution, ¿sí? Por aquí tenemos, vamos a abrir un hardware solution correspondiente con este esquemático y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo por acá. Vamos a suponer que yo tengo que hacerle seguimiento a una línea que al momento de medir la encontré alterada. Vamos a buscar en este conector de acá. Ok, este conector de acá, aquí tenemos la placa, hace referencia a este de acá. Ok, aquí lo tenemos. Entonces lo que tengo que ir haciendo es, mientras voy viendo mi mapa, voy viendo mi placa. Ok, voy viendo mi placa y si abro un hardware solution, mejor, porque veo el mapa, veo hardware solution y luego con una imagen más real de la placa, me voy a ver la placa como tal bajo el microscopio, ¿no? Entonces lo voy haciendo de esa manera. Vamos a suponer que este pincito de acá lo encuentro alterado. Entonces yo busco mi conector FPC en el cual encontré el problema en el esquemático. Hacemos zoom, lo busco, ahí lo encontramos. Entonces vamos a ubicar ese pin en específico. Bien, nosotros aquí tenemos un punto de guía. El punto de guía hace referencia al pin número 1. Bien, el pin número 1 lo vamos a tener aquí. Vamos a decir ahora que tenemos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, vamos a cambiar que tenemos la falla en el pin número 10. En ese orden se van contando los pines. Entonces vamos al pin número 10, aquí lo tenemos. Si nosotros le hacemos un seguimiento, ok, nos lleva acá a lo que es la detección de agua o de líquidos, ¿sí? Entonces, o detección de humedad. Entonces aquí nosotros, al hacerle seguimiento a la línea para ubicarla, un componente más cercano a ella, vamos a buscar el R6027 para no perdernos tan lejos, ¿no? Ok, aquí ya encontramos el componente. Ahora, si nosotros vamos a la placa, buscamos la parte de atrás, el componente sería este que está debajo de la memoria, por acá el segundo, ¿sí? Ahí lo tenemos, ubicado el segundo por acá, debajo de la memoria. Entonces ya yo sé que de esta forma el pin número 10, es decir, este pin de acá, se comunica directamente con esta resistencia de acá. Pero vamos a ver si encontramos otro punto más cercano. Vamos a ver este diodo, lo buscamos acá. Entonces ya sabemos que directamente estos dos puntos se comunican con ese pin de acá. ¿Cómo lo hacen? Bueno, internamente entre las placas se pasa una línea de un lado al otro. Entonces acá atrás ya nosotros, cuando le hacemos seguimiento desde ahí a esta línea, nos lleva directamente a este circuito, que vamos a ver cuál es el circuito. Lo buscamos en el layout. Ok, me dice que es este circuito de acá. Si lo vemos aquí en la placa, es este de acá, el circuito de carga. Ok, entonces ya sabemos que la línea se comunica del conector directamente a este punto y de este punto directamente al circuito. Y de ahí, bueno, el otro punto donde se conecta sería directamente en el flex, y de ahí baja a la subboard. En este caso aquí tenemos otro punto, ¿sí? No lo voy a mencionar para no hacer más largo. Quiero que se entienda la idea, ¿no? De que nosotros vamos viendo la línea, vamos viendo el layout y nos ayudamos también con un hardware solution para tener una imagen visual y al momento de pasar a la placa compararlo de una forma que se nos quede más precisa la imagen del punto que estamos buscando. Entonces, ¿cómo hago con un celular que no tiene esquemático? Eso te lo cuento en este video de aquí. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video o en la academia.